Comenzamos entonces con el primer tema de la segunda unidad, que es el límite de una función. Cuando nosotros hablamos sobre límite funcional o límite de una función, tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que vamos a estar analizando una función en un determinado punto de su dominio. Y en segundo lugar, vamos a tener siempre presente lo que está sucediendo en ese punto del dominio, pero en el entorno reducido de ese punto. Es decir, vamos a estar trabajando con puntos de acumulación del dominio. ¿Estamos? Entonces, estas dos cosas tenemos que tenerlas siempre presentes de aquí en más, porque nunca nos va a interesar el punto. Por ejemplo, a ver, si yo pienso en el 5 como un punto X del dominio de una función, nunca voy a estar pensando en realidad en el 5, sino lo que está sucediendo alrededor de 5. Es decir, si lo miro desde izquierda a derecha, estaré pensando en el 4,9, en el 4,99, en el 4,9999. Y si lo pienso, o sea, me voy arrimando al 5 desde la izquierda. Y si pienso el entorno de 5 que hay por la derecha, estaría pensando quizás en el 5,1, en el 5,01, en el 5,0001, es decir, me estoy arrimando a 5 por la derecha. Entonces, en realidad, utilizo el número 5 como una referencia, pero no analizo realmente en 5, sino que analizo estas situaciones que vamos a ver ahora, lo que sucede a los costados de 5, es decir, en un entorno de 5. Y como justamente digo, no me interesa el punto 5, sino lo que hay a su entorno, entonces estamos haciendo referencia a un punto de acumulación. Ese punto de acumulación es 5, es decir, nuevamente, no me interesa el centro, sino lo que sucede alrededor. Entonces, es un entorno reducido de centro en 5. En la unidad 1, cuando vimos tipos de puntos, ustedes ahí habrán podido estudiar que entre los tipos de puntos dimos tres: punto interior, punto aislado y el punto de acumulación, que yo les decía en el video que era muy importante el concepto de punto de acumulación. Bueno, a partir de ahora, el protagonista de todos los análisis va a ser el punto de acumulación. Entonces, voy a trabajar un poquito desde el punto de vista gráfico. Vamos a graficar una función y a partir desde la observación gráfica voy a intentar explicar el primer tema, que es la definición del límite de una función o límite funcional. Vamos al GeoGebra. Tenemos el GeoGebra. Aquí tenemos la vista gráfica y a esta se le llama la vista algebraica. Y el cuadro de entrada que tenemos acá, yo voy a escribir f, entre paréntesis escribo x, o sea, la función f de x, igual, y voy a escribir la función x al cuadrado menos 2x. ¿Cómo hago para graficar la función? Vuelvo de nuevo, pongo x. Para poner ese gorrito que está indicando el, eh, el exponente, aprieto control alt simultáneamente y la letra que está al lado de la ñ, según si el teclado lo tienen configurado como español. No aparece nada en el cuadro de diálogo, no importa, cuando yo aprieto el siguiente número aparece el gorrito. ¿Está? Bueno, eso queda al cuadrado menos 2x. Y el programa automáticamente me está graficando la función. Una vez que terminé de ingresar, le doy Enter y aparece la expresión algebraica en la vista algebraica y en la vista gráfica la función que estamos analizando. Entonces, fíjense, yo voy a hacer este análisis en el punto 1. El punto 1 es un punto de acumulación del dominio. Si analizamos el dominio de la función, son todos los reales, porque fíjense que esto crece indefinidamente, lo mismo acá, por lo tanto, son desde el menos infinito hasta el más infinito el dominio. Por lo tanto, es lo mismo que decir
de todos los reales y voy a analizar en el punto de acumulación del dominio que es 1. El valor de función para 1, en este caso, sería menos 1. Es decir, yo ahora voy a escribir lo que voy diciendo, es decir, que voy a trabajar con el punto, supónganse A igual de coordenadas 1 menos 1. Estoy trabajando con este punto de coordenadas A 1 menos 1. ¿Está? Y voy a hacer ahí, para simbolizarlo bien, lo voy a marcar. Pongo aquí en el cuadro de entrada entre paréntesis 1, coma, menos 1. Si ustedes ven, se marca automáticamente el punto A. Entonces, con ese punto voy a trabajar, con este punto. Este punto tiene coordenada X 1 y coordenada Y menos 1. Voy a hacer un zoom de acercamiento para que podamos analizar nosotros bien la intención que yo tengo. Entonces, quiero saber cuáles son los valores de función, es decir, qué valores van tomando en el eje de las y cuando yo me voy acercando al valor 1, que es punto de acumulación del dominio. Y cuando digo acercarme, tengo que acercarme por izquierda y tengo que acercarme por derecha. Cuando ustedes lo lean en el apunte que yo estoy subiendo, van a ver que yo les he puesto una flecha, digo por la derecha, es decir, porque estoy haciendo esta mirada, y cuando digo por la izquierda, es esta flechita porque estoy haciendo esa mirada, así hacia la izquierda. ¿Estamos? Me arrimo a un punto por la izquierda, me arrimo al otro punto por derecha. Aquí en el dibujito lo tienen, me arrimo a uno por la derecha, me arrimo a uno por la izquierda. ¿Estamos? Entonces, la función que tengo graficada no es esta misma función, es una parecida. Entonces, bueno, vamos a la gráfica. Fíjense que aquí en la gráfica yo quiero analizar qué valores toma la función para cuando me arrimo a uno, tanto por la izquierda como por la derecha. Primero analicemos el acercamiento que hago a uno por la izquierda. Cuando yo me acerco a 1 por la izquierda, podría pensar en el 0,5, puedo pensar en el 0,6, si me arrimo un poco más en el 0,8, si me arrimo aún más en el 0,9, y si quiero hilar muy fino, podría pensar, si me arrimo aún más, podría pensar el 0,99, el 0,9999, el 0, infinidad de 9 hasta muy cercano a 1 sin tocar el 1. Por eso decimos es un punto de acumulación. Entonces, me estoy arrimando al 1 por la izquierda sin llegar al punto 1. ¿Qué valores de función toman esos valores del dominio? Entonces, supongamos que para 0,5 analicemos, aquí parece que fuese menos 0,75. Si me arrimo un poquito más para 0,75, aquí tendríamos quizás menos 0,8 pareciera que fuese. Si me arrimo aún más para 0,9, por ejemplo, tengo el menos 0,9. Si me arrimo aún más el 0,9999, voy al 0, al menos 0,9999. Es decir que cuando me estoy acercando a 1 por la izquierda, los valores de función se están acercando a este menos 1. ¿Estamos? De la misma forma hago el análisis por la derecha. Si me arrimo por la derecha hasta menos 1, sin tocar el 1, al 1, sin tocar el 1, podría pensar en el 1,5, si estoy un poquito más cerca en el 1,3, aún más cerca en el 1,2 o 1,1, pero si lo veo muy cerca, podría pensar en el 1,01 o en el 1,0001, en el 1, muchos ceros 1, ¿me entienden? Entonces me estoy arrimando al 1 lo más imaginable que se pueda pensar, lo más cerca que se pueda pensar sin tocar el 1. Y entonces, para esos valores que estoy pensando, observo qué pasa con los valores de función. Fíjense, cuando estoy en 1,5, el valor de función es este, es decir, que sería menos 0,75. Si me arrimo aún más a 1,25,
el valor de función sería este que estoy tocando acá, o sea que sería, supónganse, menos 0,8. Si me arrimo cada vez más, los valores de función son es decir, que son aquí, acá, acá, acá. Es decir, ¿qué va pasando con los valores de función cuando me arrimo a 1 por la derecha? Cuando me arrimo a 1 por la derecha, los valores de función se arriman a -1. También de la misma forma como sucedía por la izquierda. Entonces, cuando por izquierda y por derecha los valores de función se van arrimando al mismo valor real, en este caso a -1, decimos que la función tiene límite en 1. ¿Cuál es el límite en 1? Y bueno, es esa tendencia que hay que sería -1. Entonces decimos, cuando analizo la función, el límite de la función, cuando los valores de x tienden a 1, los valores de función tienden a -1. En otras palabras, digo que el límite de la función cuando los x tienden a 1 es -1. ¿Queda claro? Entonces, analizar esta tendencia que hay hacia 1, tanto por la izquierda como por la derecha, que es coincidente, decimos que existe el límite de función. Y el límite de la función es la tendencia que estas cercanías a 1 provoca en el eje Y. ¿Qué tendencias provoca en el eje Y? Provoca hacia el -1. Entonces decimos que el límite de la función en 1 es -1. Si yo lo tuviese que escribir, entonces escribiría de la siguiente manera. Voy a utilizar el editor de ecuaciones si me da el tiempo de la grabación. Voy a poner el límite, está, y voy a poner el límite de la función f de x, que en este caso era x al cuadrado menos 2x. Aquí debajo escribo la tendencia que hubo en el dominio, es decir, cuando los x tendieron a 1. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado final de todo eso? Y se tendió a -1 en los valores de función. Entonces, el límite de la función x cuadrado menos 2x, cuando los valores del dominio tienden a 1, es -1. Es lo que acabamos de ver aquí. El límite de la función cuando los valores del dominio se acercan a 1, tanto por la izquierda como por la derecha, es este valor que está aquí, que es el -1. Y de esta forma dejamos entonces planteada la definición del límite. En este caso, ustedes van a ver en el límite finito, decimos que es finito porque es un valor concreto, a eso decimos que es finito. Se ha hecho un análisis similar, pero con otra función, muy parecida a la que trabajamos, pero es otra función. Entonces aquí hemos visto valores, aquí hay valores también, y les he marcado las flechitas con tendencia de izquierda, la tendencia de la derecha, y qué ha ido sucediendo aquí en los valores de función. Fíjense con esa flechita. Está. Entonces, bueno, de esa forma, aquí se ha indicado, ha dado el mismo resultado, pero la función es distinta. El límite de f de x cuando los x del dominio tienden a 1 es igual a -1. Luego tienen la construcción de la definición del límite, que es lo que vamos a ver en el siguiente video.